Imagina que tu mejor amigo o tu mejor amiga de repente comienza a comportarse diferente, comienza a tener comportamientos extraños y te dice cosas extrañas, ya no sale al recreo, ya no habla con nadie, no sale a desayunar y cuando tú le preguntas qué es lo que pasa, te dice que la mujer que está al fondo del salón no la deja salir y por más que tú buscas, ahí no hay nadie. Esto ocurrió en el estado de Hidalgo, en México, y es muy sonado todavía por allá. Esto ocurrió en 1978 en un convento que también fue convertido en escuela de puras niñas. Este convento había sido dividido en dos, en una parte estaba pues donde vivían las madres y del otro lado estaba esta escuela, que era bastante sofisticada, es decir que solamente las personas de mucho dinero podían pagar para tener a sus hijas ahí. Las monjas decían que esta generación de niñas que tenían en el convento eran como particularmente más traviesas que otras generaciones que ya habían tenido, así que no se les hacía raro que las niñas dijeran o hicieran cosas extrañas de vez en cuando. Todo parecía ir muy normal, pero había una niña en cuestión que es la protagonista de esta historia llamada Marta. Marta era una niña muy alegre, como muy competitiva, muy estudiosa y de repente comenzó a retraerse de la nada. Realmente es que nadie sabía lo que le sucedía y su maestra notó esto, pero pensó que eran pues cosas de la edad y que con el tiempo esto se le pasaría, pero ese no fue el caso. Entre más pasaban los días, notaban a Marta cada vez más retraída, más triste, como que en realidad algo grave le estaba pasando y su maestra no podía imaginar qué era lo que le estaba sucediendo porque esta niña tenía absolutamente todo lo que uno podría imaginar, pero le preocupaba su comportamiento, así que mandó llamar a sus padres. Recuerden que era un convento, entonces ahí dejaban a las niñas para que ahí vivieran mientras estudiaban. La maestra pensó que tal vez tenían problemas familiares, ya que los papás de Marta sí le ponían mucha atención y cuando iban a verla, que era muy seguido, pues sí hablaban y convivían y todo parecía ir normal y bien. Los padres acudieron enseguida y a pesar de que le dieron muchas vueltas al asunto, no pudieron saber por qué era que Marta se estaba comportando de esta manera. Los días siguieron pasando y las cosas con Marta siguieron empeorando. Ella, les digo, cada vez estaba más retraída, incluso dejó de salir al recreo y ya no se juntaba con sus amigas para nada. Todos los de la escuela le preguntaban qué era lo que le pasaba, pero simplemente Marta no contestaba nada. Marta tenía una mejor amiga llamada Carla, y Carla pues quería ayudarla, pero ella sabía que para ayudarla primero tenía que saber qué era lo que le estaba sucediendo a Marta. Carla se acercó con Marta y le preguntó: Marta, ¿qué es lo que te pasa? Porque ya no quieres jugar con nosotras, ni comer con nosotras, ni nos hablas, ni nada. Y al principio Marta no contestaba, pero Carla le siguió insistiendo hasta que ella le contestó. Y lo que Marta le confesó fue que desde hace unos días atrás ella estaba viendo a una mujer con pelo blanco que la llamaba. Además le dijo de que esta señora se ponía como al fondo del salón y al parecer solamente Marta podía verla porque volteaba a ver a las demás y ninguna parecía notar que ahí estaba esa señora. Y le dijo incluso aquí está ahorita porque ellas se encontraban en el salón al momento de esta conversación y por más que Carla volteó a ver dónde era que estaba esta señora de pelo blanco, pues ella no vio a nadie. Carla eso le dijo: Marta, aquí no hay nadie, solo estamos tú, yo y la maestra está aquí afuera, no sé a quién te está refiriendo. Y por más que le dijo esto, Marta insistía en que ella estaba viendo a alguien. Carla ya no supo qué hacer o qué más decirle, así que ahí dejó el asunto por ese día. Por su parte, Marta estaba tratando de convencer a sus papás de que por favor la sacaran de la escuela porque ella ya no quería seguir ahí y además les dijo: yo presiento que si yo me quedo más tiempo en esta escuela, algo muy malo me va a pasar. Y los papás pues no le hicieron caso porque pensaron pues que su hija simplemente estaba haciendo un berrinche. Además de que era una muy buena escuela, realmente no había ningún incidente más que la niña diciéndoles me quiero salir, pero ella tampoco les dijo a sus papás estoy viendo a esta mujer ni nada de esto. Pasan otro par de días, la situación seguía igual y Carla busca a Marta, ya que Marta siempre se quedaba sola en su salón cuando las demás estaban en recreo, desayunando, jugando y demás, así que cuando llega al salón la ve ahí sola y como Carla no podía comprender muy bien qué era lo que le estaba pasando a Marta, le sigue insistiendo: oye, pues vente con nosotras a jugar. Y aquí es donde Marta le dice: es que la señora que te dije no me deja salir de aquí. Carla a ese punto como que ya estaba cansada de que le dijera esto y realmente es que no le creía totalmente lo que Marta le estaba diciendo, así que le dijo: bueno, pues si te quieres quedar aquí, pues aquí quédate, yo me voy a jugar. Y cuando estaba a punto de salir, Marta le bloquea la salida y le dice: no, por favor, no me dejes con ella sola aquí. Además le comentó que tenía mucho miedo. Carla, pues era una niña, ¿qué podía hacer? Lo único que intentó fue tratar de tranquilizarla, pero al mismo tiempo tranquilizarla para ella poder irse porque esta situación ya se estaba volviendo demasiado para ella. Carla solamente trataba de convencerla de que aquí no hay nadie, no sé de qué hablas, yo no escucho que nadie te esté hablando ni que te esté diciendo cosas, así que me voy a salir porque ya casi está por terminar el recreo y yo quiero terminar mi comida. Por más que Marta le pidió que se quedara, pues cuando pudo,
Carla tomó sus cosas y se salió del salón. Imagina que la pijamada que pensabas que iba a ser la más divertida de tu vida, terminó siendo la más terrorífica. Lucía, Elena y Miriam eran mis mejores amigas. Siempre soñamos en tener una pijamada, y luego de suplicar y suplicar nuestros papás nos dejaron. La pijamada iba a ser en la casa de Miriam, pues era la casa más grande y con más espacio en su habitación. Lo único, que a Miriam le gustaba mucho el tema del terror. Pero nos prometió que no íbamos a hacer nada peligroso y que ella sabía que no iba a pasar nada. La esperada noche llegó. Decidimos ver una peli antes de dormir. Y a la hora de acostarse Miriam nos propuso una idea. ¿Y si jugamos a la ouija? Nos prometiste que no íbamos a hacer nada de estas cosas. Le respondí yo, pero luego de un rato finalmente accedimos. Total, Miriam controla todo. No, cabe aclarar que yo nunca jugué la ouija y era mi primera vez. Y aunque Miriam controlaba todo, me ganó el miedo y decidí solo ver cómo jugaban. Preferí no arriesgarme. Empezaron el juego, y todo comenzó diciendo sus nombres y si podían jugar. Al principio el vaso ni se inmutó, pero a la tercera vez, ya sin casi esperanzas, el vaso se mueve bruscamente respondiendo que sí. Yo y Elena nos espantamos, pero Miriam no. Ya estaba acostumbrada. Seguí bien. ¿Algún espíritu hay aquí?, preguntó Miriam. Al momento el vaso se movió, diciendo que sí. Nos asustamos mucho. Esta vez Miriam también, pues nunca le había pasado nada de esto. Todas estábamos temblando y Miriam preguntó si podían cerrar el juego, pero la ouija dijo que no. Elena desesperada quitó la mano del vaso llorando y diciendo que tenía mucho miedo. Pero ese fue el principal error. Al instante, Elena dejó de llorar y se puso a mirar a Miriam fijamente. Se les puso los ojos blancos y empezó a vomitar sangre, diciendo: "Tú vas a ser la siguiente. Tú vas a ser la siguiente", con una voz gruesa. Miriam por el susto quitó la mano del vaso y al ver lo que cometió se puso a llorar desesperadamente y empezó a rogar para que no le hicieran nada. Pero fue en vano, ya empezó a elevarse y su cabeza salió de su cuello. Yo que estaba viendo todo este espectáculo salí corriendo de esa casa, y aunque me persiguieron hasta la salida logré escapar sin ningún rasguño. Y pues si os preguntáis dónde estuvieron los papás todo este momento, es que se fueron de luna de miel y estábamos solas desde el principio. Han pasado años y sigo sin superar mi trauma. Y bueno, eso fue todo, bye. Mis hijas pusieron una cámara escondida en un adorno del arbolito para grabar cuando Santa dejara los regalos. Al enterarme de esto, tuve que disfrazarme de Santa. Una actuación fantástica. A la mañana siguiente, después de abrir los obsequios, mis hijas estaban emocionadas por ver la grabación. Las niñas felices gritaron de alegría al ver a Santa. En ese momento, vi un pequeño paquete rojo que alguien había dejado en el árbol con mi nombre. Debe ser un regalo del señor Elfo, Dijo una de mis hijas. ¿El señor Elfo? Sí, el que vino con Santa anoche. Mira. Validecí. Mi esposo no se había puesto ningún disfraz de elfo. Volví a mirar bien. Había un extraño vestido de elfo parado a metros detrás mío. ¿Cómo no lo había visto? Miraba fijamente la cámara, inmóvil, en una esquina. Cuando me fui, se colocó justo enfrente de la cámara y dejó el paquete con mi nombre, esbozando una sonrisa. El paquete tenía una nota dentro que decía: Tú no eres Santa. Ok amigos, esta historia es 100% real. Y más de 4 personas que vivieron en el mismo pueblo y conocieron a esta persona dan veracidad a eso. ¡Ay, mi perrito! Comencemos. Les estoy hablando de 50 años atrás, cuando todavía existían los hacendados y no existía ninguna ley más que un representante del pueblo. Y obviamente el padre. Del hombre que les voy a hablar hoy día, era un hombre que tenía bajos recursos y era trabajador. Y conoció a una muchacha con la que se casaron. Pero ella se enamoró de un hacendado y se fue con él y lo abandonó. Él se dio a la bebida y siempre lo veían botado, por ejemplo, en esos árboles súper grandes, porque él amanecía donde le cogía la borrachera. Y las personas le decían que era un despojo humano. Y ya muchas ocasiones la gente escuchaba cómo el diablo lo seguía, en forma de puerco. Ahora quiero que imaginen esto, porque muchas personas escuchaban que por la calle de Predería iba sonando un puerco. Oh, oh, oh. Mientras él iba bajando como 1 metro veían que era un puerco que caminaba en 2 patas y era esta parte de aquí frondosa y caminaba así. Horrible amigos. Pero de la noche a la mañana el hombre se volvió millonario. Había heredado una finca tan grande, pero tan grande, que necesitaba a 50 empleados que trabajen sus tierras. Necesitaba empleadas para la cocina. Y se volvió el hombre más millonario de ese pueblo. Y la gente no entendía cómo. Y aquí va la historia. Antes las personas le tenían miedo al diablo, y no solo a él, sino al pasaje de las 3 muertes, que para las personas que no sepan, ellos venían en bestias, se les decía los caballos gigantes, y se podía escuchar que por los pueblos pasaban a medianoche y a las 3 de la mañana, iban galopando.
y ya muchas personas decían que se lo habían encontrado a él y que se lo habían ido jalando, porque a veces amanecía botado por los cerros. Y de la noche a la mañana se hizo millonario. Muchas personas empezaron a especular, pero los empleados, cuando él murió, empezaron a contar su historia. Él tenía 3 empleados de confianza, una cocinera y 2 que trabajaban en las tierras y en el trabajo pesado. Así que a los 2 les dijo que cavaran un hueco de 3 metros de altura y que alrededor plantaran árboles para que nadie vea desde afuera qué hay adentro. Y una vez al mes le pedía a la cocinera que preparara el banquete más delicioso, pelara 3 gallinas, mataran una vaca, un becerro, la mejor fruta y la mejor cosecha, que la tuvieran para él, y que si no la tenían en su hacienda, que fueran a verle a otro lado, pero que la trajeran. Luego él se bañaba en leche, y aquí viene la peor parte, porque él ya les pedía que se fueran, que nadie estuviera en la hacienda ese día. Ellos tenían el día libre para salir, para ir con sus familias, pero la curiosidad de una empleada pudo más, y ella ese día se quedó, escondida detrás de los saquillos, porque tenían tanta producción que de verdad tenían bodegas llenas de granos secos. Ella se escondió y vio cómo el señor se bañó y salió. Quiero empezar este video haciéndoles una pregunta. ¿Qué sería peor para ustedes? ¿Estar poseído o que alguien que ustedes quieren esté poseído? Ahorita les digo el porqué. Resulta que una señora llamada Lupe tenía una hija adolescente llamada Rita que le encantaban como estas cosas de rituales, jugar a la ouija y demás. A pesar de que a doña Lupe esto no le parecía muy bien, como que no dijo nada, hasta que de pronto comenzó a ver cómo el comportamiento de Rita iba cambiando poco a poco, llegando al extremo tan agresivo de, pues, pegarle a su mamá, molestar mucho a sus hermanas y corretear a su papá con un artefacto de cocina que corta. Ya saben que no puedo decir estas palabras. Lo primero que pensó la familia de Rita fue que tal vez ella estaba desarrollando algún problema psicológico y la llevaron con diferentes médicos a hacerle estudios, análisis y resultaba que Rita clínicamente estaba bien. Y al doña Lupe ver que los médicos no podían ayudarla porque realmente es que no le estaba pasando nada médico, decidió buscar otro tipo de ayuda y tenía una vecina que era espiritista, así que decidió acudir con ella. Esta vecina va pues a la casa de doña Lupe donde se encontraba Rita y en cuanto la ve se asusta muchísimo y le dice: yo no puedo ayudarte, tu hija necesita un exorcismo porque ella está endemoniada, y se fue para no volver. Pero antes les recomendó un curandero que tal vez él sí podía ayudarlos. Decidieron buscar a este curandero y el curandero les dijo: ok, tráiganla, pero ellos le dijeron: no se puede porque Rita a veces se pone tan difícil que la tenemos que tener amarrada a la cama todo el tiempo. Bueno, entonces el curandero acepta ir a la casa de doña Lupe, llega al cuarto de Rita y les pide a los papás y a los demás que estaban ahí que por favor salieran, que los dejaran solos con Rita para poder hacer pues su ritual, que básicamente era una limpieza. Pasaron solamente 10 minutos cuando se empezó a escuchar una carcajada, pero era una voz muy grave, o sea, como si un monstruo se estuviera riendo. ¿Qué digo monstruo? Más bien como una bestia, así era como ellos lo describían. Seguido de esto se escuchó un estruendo terrible, como si todos los muebles del cuarto se hubieran roto, y los papás de Rita deciden regresar al cuarto y es que encuentran una escena terrible porque Rita estaba ya sin estar amarrada, parada en la cama, con cabello en sus manos, riéndose, les digo, con una voz que no era la suya, muy grave, y estaba el curandero tirado en una esquina, pues desmayado, casi sin su cabello porque Rita se lo había arrancado todo. Además, las manos de Rita estaban llenas pues de esta sustancia que no sale del cuerpo, roja, por lo que había hecho con el cabello del curandero. La escena era terrible y Rita gritaba: ahí tienen a su gallo, tráiganme otro porque este no sirvió para nada. Si no son de México y no saben qué significa esto de este era mi gallo o tú eres mi gallo o lo que sea, es una forma de decir que este era el bueno, que confiábamos en él, que era el mejor, etc. Los papás de Rita le preguntaban cosas al curandero, pero el curandero no podía responder por su estado, así que decidieron sacarlo del cuarto porque parecía que ya estaba sin vida y trataron de reanimarlo. Después de unos minutos este señor recupera la conciencia y les dice: yo no puedo. Y mientras estaba arreglando sus cosas para irse, gritaba: es el diablo, es el diablo. Le seguían haciendo preguntas de qué pasó, cómo fue que te pasó eso, cómo acabaste así, algo, y este señor no respondía nada, simplemente pues se quiso ir y yo creo que cualquiera hubiera hecho eso. Y doña Lupe
y toda la familia se encontraron en el punto del inicio, es decir, que no sabían qué hacer para ayudar a su hija y toda la pesadilla que estaban viviendo. Y es aquí cuando deciden buscar a otras personas que los pudieran ayudar. Ellos ya estaban completamente desesperados, y es que pongan en su cabeza esa escena de que esté la chica ahí amarrada, sin comer, sin dormir, sin nada, y teniendo estos ataques de repente. Entonces decidieron buscar ayuda. Algunas personas les decían, no creo que eso sea una posesión, realmente es que es muy difícil comprobar que es una posesión. De 200 casos que se reportan como posesión, solamente uno es real. Y es aquí cuando llega con Juan Ramón Sáenz, porque le llama, le cuenta todo este caso, todo lo que les acabo de decir, y Juan Ramón también dudó, le dijo lo mismo, es que es muy raro, o sea, yo le recomiendo que mejor lo lleve con otro médico para que le hagan más estudios, y doña Lupe le decía, es que no, ya los llevamos con todos, y Juan Ramón le dijo, a ver, le voy a dar como ciertos puntos, y si todo esto tiene Rita, significa que es muy probable que sí esté poseída de verdad. Y esos puntos fueron: que hable una lengua o dialecto nunca antes aprendido por la persona, que su vientre o la garganta presenten inflamación temporal o permanente, que presente repudio total contra imágenes divinas, agua bendita, oraciones o rezos y lo manifiesten en forma agresiva y violenta, que duerma y coma poco, que le moleste la luz, que sean desagradables su aliento y pues como que el olor que despide tu cuerpo. Que en ocasiones en el sitio donde se encuentra la persona se registre una notable baja de temperatura y que después de cada crisis el presunto poseso no recuerde nada y que presente pérdida de energía y cansancio. Todo esto lo tenía Rita. Doña Lupe en esta llamada le dijo, sí, todo esto tiene Rita y además otras cosas, por ejemplo, le cambia la voz, le cambia la mirada, le cambia la cara, o sea, está terrible la situación. Juan Ramón le recomendó que Rita tuviera atención médica constante y que además necesitaba que un padre, un exorcista, fuera y dijera sí, esto sí es un exorcismo y ya ven que tienen que solicitar un permiso al Vaticano y ya que ellos lo aceptan, pues ahora sí le hacen el exorcismo. Pero esto lo tiene que hacer un sacerdote especializado, no cualquiera. Igual Juan Ramón le dijo, cualquier cosa que yo pueda hacer por ti, por tu familia, por tu hija, yo lo hago con mucho gusto. A lo que doña Lupe le contesta, mire, ya sabíamos de todo el proceso que se tiene que llevar y cerca de nuestra casa hay una iglesia donde se supone que ahí están 2 padres especializados en exorcismo y nos dijeron que lleváramos a Rita para que la vieran y se iniciara todo. Pero con todo esto cabe aclarar que doña Lupe estaba en un estado de histeria, lloraba, o sea, como que se le hacían nudos en la garganta, no podía hablar bien por toda la situación y Juan Ramón aceptó ir a la casa 3 días después de esta llamada. Pero cuando pasaron estos 3 días, como si algo estuviera haciendo que Juan Ramón no llegara al lugar. Una como serie de circunstancias que tal vez así como que solas no significarían nada, pero todas juntas al mismo momento tal vez sí. Por ejemplo, una noche antes de que él fuera a la casa, él no pudo dormir, tenía esta sensación de que algo iba a salir muy mal. Y cuando se despertó de lo poco que pudo dormir, tenía, les digo, esta sensación de que no debería ir. Aún así, se fue a su camioneta y la camioneta se detuvo como en 2 o 3 ocasiones cuando la camioneta de Juan Ramón era nueva, tenía como 2 meses de uso. 2 veces estuvo a punto de chocar y ya cuando se encontraba en la zona donde se encontraba la casa, pues él estaba buscando la calle y por más que le preguntaba a las personas, oiga, ¿conoce esta calle? ¿La ubica? Ninguna persona le sabía decir en dónde era esa calle. Y cuando ya estaba dando vueltas, se tardó como 40 minutos en llegar a la casa, se dio cuenta que había pasado enfrente de la casa en varias ocasiones y él no se había dado cuenta. Y él no era una persona distraída. Por fin llegó a donde era el número de la casa, que era como una vecindad, y se dirigió al departamento donde era. Y cuando tocó la puerta, sintió que alguien le tocó el hombro, él voltea y era una ancianita y le dijo, ¿qué hace aquí? Váyase, que no sabe que aquí es donde vive el diablo. En eso, o sea, él estaba escuchando a esta ancianita, escucha que empiezan a abrir la puerta, voltea hacia ver la puerta, es doña Lupe quien le abre y le dice, ay, hola Juan Ramón, ¿qué le pasó? Viene muy pálido. Y Juan Ramón voltea hacia atrás, pues a donde estaba la ancianita, y resulta que ya no había nadie. Y la ancianita se veía que era de bastante edad como para que se hubiera desaparecido en esos, 4 o 5 segundos. Con todo esto, Juan Ramón decide entrar a la casa,
estaban ahí las dos hermanas de Rita, los papás de Rita y otros familiares y se los presentaron, empezaron a hablar como de la situación, cuando en eso tocan la puerta de nuevo y eran estos sacerdotes que iban a ver si sí era un caso de posesión real y ellos habían quedado de ir como 2 días antes, pero les dicen es que no podíamos llegar, por más que buscábamos la calle simplemente no llegábamos, lo mismo que le había pasado a Juan Ramón. Estos sacerdotes lo primero que hicieron fue preguntar por los estudios médicos que ya les habían dicho previamente que le hicieran. Ellos se los dan y ven que todo está, pues les digo, clínicamente correcto. Además de que estos estudios los piden también para saber que no hay nada malo y ahora sí empezar el trámite de exorcismo. Ellos traían un maletín con cosas, o sea, agua bendita, todo lo que necesitan, lo sacaron y les pidieron a todos los presentes que se pusieran a rezar porque iban como pues a entrar al cuarto de Rita. Además de que uno de los sacerdotes les dijo, yo no sé quién esté ahí adentro, es decir, con Rita, pero dedíquense a orar, no permitan que lo que él les diga o haga los distraiga y de preferencia no lo miren a los ojos. Les explicaron un par de cosas más, lo que ya les dije, que es muy raro que sí sea una posesión auténtica, que generalmente no lo es, pero que si sí se da es porque hubo algo, un como detonante que hizo que un espíritu de esa índole pues entrara al cuerpo de un humano. Además de que esto era muy serio y que lo tenían que tomar con respeto y tomar pues todas las advertencias que ellos les estaban diciendo en serio. Una vez estuvieron todos listos, ya que hubieran entendido bien lo que les habían dicho, se dirigen hacia el cuarto de Rita y entran. Cuando ellos entran, ven simplemente a una chica como de 20 años durmiendo en su cama como si nada y le piden a la mamá de Rita que la despierte para poder tener una conversación con ella. Así que la mamá se acerca, la despierta y cuando Rita se despierta está como, ya saben, modorra y preguntando qué está pasando, por qué hay tanta gente en mi cuarto. Y su mamá le contesta, ellos te van a curar, así que tú tranquila, contéstales todo lo que ellos te pregunten y demás. Pero el cuarto olía raro, era un olor como entre humedad y putrefacción. Además que el ambiente era muy pesado. Con todo esto, los sacerdotes se ponen a sacar sus rosarios y demás porque lo primero que querían hacer era rezar. Seguían preguntando a Rita cómo es que te sientes y ella decía pues bien, pero les digo así como que ella estaba muy normal y Juan Ramón cuando ve esto dice pues yo no la veo mal, o sea, probablemente tenga algún problema pero nada que ver con posesión. Él pensó realmente que le había dado alguna crisis nerviosa o algo por el estilo porque hasta ese momento todo estaba normal. Se le acercó uno de los sacerdotes y le dijo, mira, yo me llamo tal y mi otro compañero se llama el padre Anselmo y nosotros te vamos a ayudar a curarte, sabemos que estás enferma, o sea, ¿te parece si comenzamos? Y Rita contestó que sí, pero que tenía sed, así que doña Lupe, la mamá, decide salir de la habitación para traerle un poco de agua a su hija. El papá de Rita se pone como a acomodarle a pues, sus almohadas porque recuerden que estaba amarrada para que ella se pudiera como recostar un poco. Y mientras esto estaba pasando, Juan Ramón y los demás se dieron cuenta que realmente no le había dado una crisis nerviosa. Todo lo que estaba pasando era real porque Rita se quedó como así, ya saben, como volteando hacia abajo y ahí comenzó a cambiar todo. Porque sí, Rita estaba tranquila, pero de un momento a otro sus facciones le cambiaron, sobre todo la mirada. Ella estaba como así, volteando, o sea, la cara hacia abajo, pero con los ojos viéndolos, con una mirada de odio que les daba terror a todos. Al parecer, Juan Ramón fue el único que se dio cuenta de este cambio de Rita, así que codeó a uno de los sacerdotes y le dijo así como que, pues volteala a ver, y es que todos se dan cuenta de este cambio. De inmediato el sacerdote dice, ya vamos a comenzar, comienzan a preparar todas sus cosas y Rita seguía viendo de esta manera muy fea nada más a Juan Ramón y a Juan Ramón se le hizo buena idea como que, ya saben, sonreírle un poco como para quitar esa tensión que estaba y Rita contestó, les digo, con una voz que no era la suya, una voz terrible, les digo como de bestia, diciéndole de que te ríes. Y un montón de maldiciones. O sea, todo lo que les decía a todos era con un montón de groserías, pero pues yo aquí no se las puedo decir. En eso entra doña Lupe con el agua, ve a Rita que ya había cambiado y le dice, Rita, hija, ¿qué te pasa? Tú tranquilízate, ellos te van a ayudar. Y Juan Ramón le dice, no sé cuánto habrás sufrido, no sé qué te habrá pasado, pero molestar así a un adolescente es mejor que te vayas. Obviamente hablándole a lo que sea que Rita traía adentro. Y error que cometió, porque Rita contestó, cállate, hijo de
todo porque si no te callas, me voy a llevar a ella, refiriéndose a Rita, a esta, refiriéndose a su mamá y a todos los que están aquí. Al final se soltó de las ataduras que tenía y comenzó como a lastimar a los que estaban ahí. Los padres de Rita se le echaron encima para tratar de tirarla y esta chica, recuerden, ya no dormía, ya no comía, ya estaba muy flaquita, o sea, su estado físico era ya deplorable y con todo eso se pudo quitar a las personas que estaban encima de ella tratando de detenerla y los aventó como si nada. En ese momento traían una estola, los sacerdotes se la pusieron encima a Rita y comenzaron a orar, pero los gritos que soltaba Rita eran terribles. Después de esto se tranquilizó un poco, la llevaron a su cama de nuevo y ella hacía unos gruñidos como de cerdo y además este olor como putrefacto empezó a hacerse mucho más fuerte y el frío de la habitación también. Los sacerdotes les pidieron, retírense todos, vamos a seguir con la oración, y mientras los demás estaban en la sala se escuchaban los gritos de Rita hasta allá, diciéndoles ya cállense, me los voy a llevar a todos unos malditos, Transcurrieron 40 minutos de estos gritos, de los sacerdotes rezando lo más fuerte que podían, cuando pues todo se quedó en silencio y ninguno de los presentes decía nada porque estaban más que impresionados con lo que acababan de ver y escuchar. En eso salen ya los sacerdotes visiblemente agotados pidiendo agua y comida y les empezaron a hacer algunas preguntas: desde cuándo comenzó todo esto, cómo es que inició o cómo ustedes sospechan que inició. Y pues ya contestadas todas estas preguntas, ellos dijeron, ok, pues ya vimos que sí, confirmado, sí es una posesión, vamos a decirle esto a nuestros superiores para que autoricen el exorcismo lo más pronto que se pueda. Y como ustedes saben, yo ya se los he dicho, estos exorcismos no son como nos lo pintan en las películas, de que nada más es un ratito y ya todo acaba muy bien. No, generalmente puede durar horas, días, semanas, incluso ha habido casos donde se llevan años. Entonces estos sacerdotes les dijeron, procuren que Rita tenga atención médica todo el tiempo y que coma, y descanse porque va a ser pues algo muy fuerte. Y que además cuando este ser o seres que tenía Rita se manifestaran, que no les hicieran caso, que los ignoraran, no contestaran nada de lo que decían ni nada. Afortunadamente el exorcismo se autorizó pues pronto. Los padres de verdad dieron batalla, lo intentaron todo lo que pudieron. Desafortunadamente pues el cuerpo de Rita ya no aguantó, ya estaba muy mal y ella falleció 2 semanas después. A pesar de que en el exorcismo hubo un médico presente como que cuidando todo esto, la verdad es que ya no se pudo hacer nada y su causa de fallecimiento le pusieron infartos cerebrales que la joven pues simplemente no pudo resistir. Y así fue como la vida de la familia de Rita quedó marcada para siempre con este terrible acontecimiento que les sucedió a todos y que todos sufrieron. Y es aquí cuando les digo mi pregunta, o sea, ¿ustedes qué preferirían? Por lo que les he dicho, cuando uno está poseído como que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, ni se acuerda ni nada, pero pues cuando es un familiar, evidentemente estás viendo y viviendo todo. Así que bueno, pues díganme ustedes qué opinan de esta historia, contéstenme la pregunta y yo como siempre los estoy leyendo.